mis queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática número 5. Pero como es nuestra costumbre en este canal, primero que nada queremos orar. En esta semana vamos a estar orando por el pastor Oscar Jairo. Él publicó en las redes sociales su testimonio. Es un hombre de Dios, un pastor que ha pasado realmente por dificultades muy grandes. Perdió a su hija en Argentina, no pudo ir ni tan siquiera a enterrarla porque estaba en medio de la pandemia. Luego murió su mamá, luego murió su primera esposa. Se acababa de casar hacía un año, iba a festejar, a ir con su esposa a Bélgica para su primer aniversario, y tristemente de repente también su segunda esposa falleció. Aunque en su testimonio, como es normal, él dice que ha llorado, sigue creyendo en Cristo Jesús, sigue creyendo que el Señor vendrá y todo este sufrimiento se acabará. También quiero orar por mi esposa y por mí. Hoy vamos a salir en algunas horas para Panamá. Vamos a ir a enterrar o al funeral de la hermana de mi esposa, mi cuñada. Y como es normal, también hay tristeza. Queremos pedirle que oren por nosotros y que el Señor nos ayude para ir y venir con bien, si es su voluntad. Así que los invito a inclinar el rostro y pongo delante de ustedes estos pedidos. También invitarlos al culto de oración que tenemos los domingos a las 9 de la mañana, donde compartimos nuestras alegrías y nuestras tristezas. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. En esta hora ponemos en tus manos a tu siervo, el pastor Oscar Jairo. La verdad que ha tenido momentos muy difíciles. Sé con él te ama y sigue creyendo que tú eres un Dios justo y bueno y que muy pronto vendrás y esto terminará. Te pedimos también por mi esposa y por sus familiares. Queremos suplicarte que al ir a Panamá tú nos puedas llevar con bendición, que podamos ser una luz en medio de la oscuridad y que otros puedan, en medio del dolor, tener la esperanza que tenemos nosotros de que algún día el Señor vendrá. Quédate con nosotros, bendice el repaso de la lección de esta escuela sabática, danos la sabiduría necesaria para compartir pensamientos de acuerdo a tu voluntad y ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. La lección tiene como título Dios pelea por ustedes. Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. En esta semana seguimos con el mismo tema, un cuestionamiento hacia el carácter de Dios por las guerras que se suscitaron en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Josué, y la matanza de los habitantes de esta tierra. Esperamos que al hacerlo, podamos hacerlo con reverencia, creyendo que Dios es justo, y simplemente para poder aprender y responder a aquellos que no entienden estos temas. Y puede ser que tú que estás escuchando este repaso también tengas algunas dudas. Sin embargo, al terminar esta lección nos va a quedar claro por qué estas naciones tenían que ser destruidas y por qué Dios escoge al pueblo de Israel para que cumpliera su propósito. Como veremos en esta lección, no era para un engrandecimiento de la nación de Israel, sino para la gloria y honra de Dios. Y veremos que esto era necesario
para poder establecer una paz. Ahora, lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió este propósito, pero esa paz la estamos esperando y la va a establecer el Hijo de Dios. También en aquel entonces, para poder establecerla, tendrá que ser erradicado el pecado. Lamentablemente, después de más de 2000 años que el Señor Jesús vino a esta tierra, al igual que Canaán, como veremos, las personas no quieren dejar de pecar, de hacer lo malo, y Dios tendrá que hacer una extraña obra. Por lo tanto, te invito a que te quedes aquí. Compartiremos alguna información que no está en la lección de la escuela sabática, pero que nos va a ayudar a entender este tema complejo acerca de las guerras y cómo Dios era el que estaba detrás de ello, el que peleaba por Israel, el que en realidad, como estudiamos la semana pasada, Él es el que iba a ejecutar los juicios contra estas naciones. Te invito a que no te pierdas este tema, que lo puedas escuchar desde el comienzo hasta el final, para que pueda quedar claro que Dios es un Dios justo. Así que nos vamos entonces para el día domingo. El día domingo tiene como título La iniquidad de los cananeos. Leemos en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 y 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Como vemos aquí, este pasaje corrobora toda la información que está en la lección de nuestra escuela sabática el día domingo. Estos habitantes de Canaán sacrificaban sus hijos a los demonios. Aquí se nos dice que la arqueología prueba que en esos lugares se encontraron esqueletos de niños aplastados. También ofrecían sus niños al dios Moloc, un ídolo que se calentaba con los brazos abiertos, y allí se depositaban estos niños que eran cruelmente asesinados, quemados como una ofrenda a este Dios. En realidad, la lección y la palabra del Señor nos dice que estos habitantes rendían esos cultos a los demonios. También sus prácticas iban acompañadas de actos inmorales, de sexualidad. Y como veremos en algunos textos que vamos a leer, estas personas tenían sexo con sus familiares, con su mamá, su papá, con sus nietos, con hombres y hombres, mujeres y mujeres, y aún llegaron a tener inmoralidades, actos sexuales con los animales. Por lo tanto, estas personas habían llegado a un estado que nosotros conocemos como el pecado contra el Espíritu Santo. Ya el Señor no podía hacer absolutamente nada. Notemos que Abraham vivió en Canaán y que su pueblo, como Dios le dijo, iba a estar esclavo 400 años en Egipto. Por lo tanto, este juicio, como vamos a ver, porque fue un juicio de Dios
al castigar estas naciones, sucedió más de 500 años después. Dios dio oportunidad a este pueblo de que pudiera ser salvo, pero ellos no quisieron. Ahora, ¿quiénes eran estos pueblos? Creo que este dato es muy importante que nosotros podamos saberlo, porque puede ser que aquí esté escuchando alguna persona que no sea miembro de nuestra iglesia y quién sabe, hasta nuestros propios miembros que a veces son bautizados sin un estudio que se enseñe la verdad. Pueden aprender en este repaso quiénes eran los cananeos. Vamos a leer algunos pasajes y vamos a ver qué significa algunos de los nombres que adoptaron estas naciones. En realidad eran 7 naciones principales que Dios mandó a castigar. Dios no quería que quedara ninguno vivo, pero como veremos, tuvieron oportunidad aún de escapar si hubieran creído en el Señor, pero prefirieron seguir creyendo a sus ídolos. Y no solamente era un asunto de creer, sino que estas naciones realmente estaban guerreando, como ya estudiamos, y en contra de Dios. Por lo tanto, se llenó la copa de iniquidad y Dios tuvo entonces que actuar y llamar al pueblo de Israel para ejecutar sus juicios. Vamos a leer en el libro de Génesis el siguiente pasaje. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron la familia de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ahora veamos qué significan algunos de los nombres que escogieron los descendientes de Cam, hijo de Noé. Tenemos al Eteo, significa terror. Al Amorreo, significa montañés, mercader, y es una expresión que se usa a través de la Biblia, donde se hace alusión a los lugares altos, esos lugares que dieron tanto problema al pueblo de Israel, donde habían cultos paganos a dioses paganos y donde se practicaba toda la inmoralidad en esos cultos de estas gentes cananeas. Tenemos el mismo nombre cananeo, que aunque representaba toda la ciudad, Canaán también era una de esas ciudades en particular. Significa humillar, doblar la rodilla, desterrar, mercader. Y un nombre más sería Jebuseo, significa abominable, despreciar, envolver, hollar, pisotear, sucia. Como pudimos leer, estos habitantes de Canaán eran hijos de Cam, descendientes de Noé, y decidieron rebelarse porque Noé maldijo a Cam, y adoptaron nombres, como ya lo vimos, en contra del Dios. Eran personas que no amaban al Señor, y no solamente no lo amaban, sino que realmente lo odiaban. Tenían el espíritu de Satanás. Ahora leamos en el libro de Levítico capítulo 18 cuáles eran los actos inmorales y qué es lo que hacían estas personas, que Dios no tuvo más remedio que eliminarlos. Leemos en el libro de Levítico capítulo 18, vamos a leer el versículo 6, el versículo 23
y el versículo 25. Le aconsejo a que lea todo el capítulo 18 y también el capítulo 19, si no le queda claro estos versículos que vamos a citar. Los versículos dicen lo siguiente: nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Esto es abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y aún la tierra misma se contaminó, por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus moradores. Como vemos aquí en el pasaje, estas personas tenían actos sexuales con todos los miembros de la familia. Ahora, quiero decirles, mis queridos hermanos, que en la actualidad esto está ocurriendo. Aquí hay un mapa que usted puede buscarlo en internet, donde están todos los países donde el incesto y aún matrimonio en hermanos, hermanos con hermanas, no digamos ahora que vivimos en una época donde se permite el lesbianismo, donde hay iglesias que casan hombres con hombres. Usted ya sabe que este es el pan cotidiano. Sin embargo, aquí dice que eso es una abominación para el Señor. Según las Escrituras, este acto no está permitido. También dice en este pasaje que las mujeres, y no solamente las mujeres, sino los hombres, tenían actos sexuales con los animales. Hace algún tiempo leí una noticia que venía de Montreal, donde una mujer había muerto porque se había postrado, digamos, en un acto sexual. Se había ayuntado con un caballo y este caballo la había matado. Así están las cosas en el mundo en el cual estamos viviendo. Ahora, no todo el mundo se ha corrompido, pero estamos guiándonos hacia esa dirección, hacia esa depravación. Y entonces, mis queridos hermanos, Dios prohíbe. Y es muy interesante que el versículo número 25 dice, y aún la tierra misma se contaminó, la misma tierra. Y el pasaje en el versículo 24 dice, no se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones. Y entonces dice que por amor a ustedes estoy por arrojar. Ya estudiamos la semana pasada que estas naciones eran un símbolo, servían a Satanás y que tenían que ser destruidas para que el pueblo no se contaminara. Lamentablemente, lea el Salmo 106, porque los judíos no cumplieron el propósito de Dios y llegaron también a ofrecer sus hijos a los demonios. Isaías los llama príncipe de Sodoma y de Gomorra, a los reyes y principales en el tiempo del profeta. O sea que se contaminaron con los mismos rasgos y caracteres del pueblo cananeo. Y como veremos en esta lección, lo que Dios quería era establecer la paz. Dios quería que lo conocieran a Él, un Dios de amor, que no pedía sacrificios humanos, ni que comparte ningún pecado. Ahora, hay una advertencia. Quisiera leer una cita para terminar este día, para que nosotros podamos pedirle a Dios que nos ayude a alejarnos del pecado. Podemos acercarnos a cualquiera persona, pero
con la intención solamente de predicar la palabra del Señor. En cuanto entramos en relación íntima con personas que no conocen a Dios y practican inmoralidades, vamos a terminar haciendo lo mismo. De todas maneras, quiero que aquí ahora vean este mapa y puedan observar que en todos estos países, mis queridos hermanos, el incesto, o sea, el tener relación de un padre con una hija o un hijo con una madre, no es pecado. Mire la cantidad, es todo lo que está en verde. Dígame una cosa, estamos viviendo en las puertas de la venida del Señor Jesús. El mundo se está convirtiendo igual a las naciones paganas y el Señor, como ha advertido, también ejecutará sus juicios. A nosotros nos toca creer que Dios es un Dios justo, que ha esperado pacientemente que su evangelio se ha predicado en alguna de estas naciones. Sin embargo, como los cananeos deciden seguir el ejemplo de las naciones paganas. Pero leamos esta cita para poder terminar el día domingo. Esta cita nos dice lo siguiente: un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter y sujetará al mal deseo todas sus facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso, una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber, quebrantan las defensas del alma y abren el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. El único procedimiento seguro consiste en elevar diariamente, con corazón sincero, la oración que ofrecía David: sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos, como dice esta cita, necesitamos pedirle a Dios: sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Muchas personas, aún cristianas, creyendo en el amor infinito, la bondad, la clemencia, la misericordia de Dios, excusan algunos de estos pecados terribles. Pero esta cita dice que un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter. Satanás nos sujeta con estas cadenas. Por lo tanto, la advertencia es: tengamos cuidado cuando Dios actúe, erradique el pecado. No podemos quejarnos, porque Dios ha dado un escrito está y nos ha dicho qué es lo malo y qué es lo bueno. A nosotros nos toca escoger si queremos seguir la voluntad del Señor o seguir la voluntad y el ejemplo, la actitud de los cananeos que predomina por todas partes en nuestro mundo. El día lunes tiene como título El Juez Supremo. Y es muy importante, dice la lección, que nosotros podamos entender esto. No era que Israel simplemente tenía que hacer guerras contra estas naciones. Era un mandato divino. Dice aquí lo siguiente, y es muy importante que notemos el comentario de esta lección con referente al origen y al mandato de Dios de las guerras, porque en realidad Dios es el juez justo de la tierra, y lo que estaba sucediendo era que Dios estaba dando un veredicto. Y acordémonos que detrás de estas guerras hay un conflicto mayor, un conflicto cósmico entre dos ejércitos: el ejército del príncipe de los ejércitos y el ejército de Satanás. Guerras que son verdaderas, que se están llevando a cabo, como leímos la semana pasada, como las guerras que se llevan hoy en la actualidad. Por lo tanto, es importante que entendamos por qué estas guerras
se mandaron y por qué Dios las autorizó, por qué permitió que este pueblo, después que Dios derribara los muros y paralizara a las personas con miedo, pudieran entrar y ejecutar a estas personas. Dice la lección lo siguiente: el concepto de guerra santa, dice, como parte de la conquista de Canaán, solo puede entenderse si se contempla a la luz de la actividad de Dios como juez. Vista así, las guerras de conquista de Israel de antaño adquieren un carácter completamente diferente, en contraste con las guerras imperialistas, motivadas por el deseo de ensalzamiento propio, tan comunes en la antigüedad y en nuestros días. Las guerras de Israel no estaban destinadas a alcanzar la gloria nacional, sino a establecer la justicia y la paz de Dios en la tierra. Por lo tanto, en el centro de la comprensión de las guerras ordenadas por Dios estaba su gobierno y su soberanía, implícitos en su caracterización como guerreros, reyes y juez. O sea, en realidad, estas guerras o el pueblo de Israel fueron utilizadas para ejecutar los juicios en contra de este pueblo enemigo. Pero, como veremos, mis queridos hermanos, lo importante aquí era que Dios quería establecer la justicia. Dios es un Dios justo, es tardo para la ira, clemente, grande en misericordia. Pero el pasaje que no nos gusta es: pero no dará por inocente al impío. Él tarda, pero un día, para poder establecer la paz, tiene que hacer justicia. Yo creo que eso lo entendemos todos. Queremos un Dios que sea justo, y tú puedes tener la garantía que el Señor lo es. Ahora leamos algunos pasajes que estaban en la lección que nos aclara este concepto de la justicia, de un Dios justo. Dice en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 25, Salmo 7:11, segunda de Timoteo 4:1, lo siguiente: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Como vemos en estos pasajes, Dios no se goza de la muerte del impío. Abraham le pregunta a Dios: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y estamos estudiando en esta semana acerca de ese Dios justo, y nos estamos aventurando, y como ya dije, espero que lo hagamos con mucha discreción, con respeto, porque ni tú ni yo podemos cuestionar a Dios. Debemos por fe creer que Él es justo, y lo es. Así que poner a Dios en una balanza para ver si lo que hace realmente es justo o no, es complicado a seres inmortales, impíos, incrédulos, por faltas de fe en muchas ocasiones como nosotros. Dios es justo y no debemos de dudar, pero como dije, lo estamos haciendo porque hay personas que no creen en Dios como tú y yo. Y Abraham le pregunta: ¿hará el Señor, juez de toda la tierra, algo que sea injusto? Y nos dice aquí que Dios está airado con los impíos todos los días. Y dice aquí también que algún día Dios juzgará a los vivos y también a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay un veredicto que se va a dar, y nosotros necesitamos entender esto, predicar con todo ánimo para que las personas puedan tener la oportunidad de decidir. De paso, la Biblia es muy clara:
será predicado este evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, y entonces vendrá el fin. Cada persona, como los cananeos, tendrán que hacer su decisión, y Dios no ha esperado 500 años hasta la cuarta generación. Van más de 2000 años que el Señor Jesús vino. Se ha estado predicando este evangelio, y lo que Dios pide de nosotros, cómo el Señor derramó su Espíritu Santo. Sin embargo, muchas personas no quieren apartarse y escuchar al Señor, pero Dios es el juez supremo y Él dará el veredicto final. Muy bien, ahora nos vamos al día martes. Tiene como título despojar o aniquilar. Ahora la lección dice que la intención del Señor no era destruir a estos pueblos. Bueno, yo creo, mis queridos hermanos, que al leer los pasajes de las Escrituras, estos pueblos cananeos, como ya estudiamos en el día domingo, habían llegado a la copa de iniquidad, y Dios no podía hacer nada más que destruirlos. Ahora, ¿cómo entiendo yo la lección o lo que quiere explicar el autor de la misma? Bueno, yo creo, mis queridos hermanos, que si el pueblo cananeo escuchó oír acerca de los milagros que el Señor había hecho, las plagas, y ahora estaban allí en su territorio, habían cruzado el Jordán, es lógico que los que querían salvarse, si creían, si temían a Dios, iban a huir para no ser destruidos. La prostituta Rahab reconoció que Dios era el Dios del cielo y de la tierra y no pereció. Los gabaonitas, aunque usaron de inteligencia, de astucia, y engañaron a Josué por no orar y preguntar, esa nación fue salva. Así que creo que todo aquel que se arrepintiera, Dios lo iba a perdonar. Hoy está ocurriendo exactamente lo mismo que estamos estudiando allá en la guerra que tiene Israel en contra de los terroristas palestinos. Y ellos avisan, vamos a bombardear tal zona, y entonces comienzan a desplazarse para otra zona. Si se les avisa que van a destruir y no se van y mueren, es responsabilidad de la persona que no huyó. Están en guerra. Así que, bueno, este pueblo no quiso huir, simplemente se atrinchellaron o se escondieron en la ciudad amurallada. Y entonces dice la lección que los que se atrinchellaron en esa fortalezas, o los que ellos pensaban que lo iban a proteger, y me imagino que mientras contemplaban el ejército de Israel, adoraban a sus dioses, los invocaban, y como ya estudiamos o lo mencionó la lección, tal vez por tiempo no tenemos más tiempo, valga la redundancia, para comentar, estos actos estaban acompañados de inmoralidad sexuales. Así que me imagino lo que estaba ocurriendo detrás de las murallas. Cuando vino el fin, los encontró en pecado, en violación de la ley del Señor, en rebelión. Pero la idea del Señor, por supuesto, siempre es: no quiero yo la muerte del impío, dice Ezequiel capítulo 18. Pero como el impío no quiere dejar el camino, entonces sufre las consecuencias del castigo divino. Eso sí, cuando el Señor ha esperado y ha hecho todo lo posible para que las personas oigan el mensaje y sean salvos. Por lo tanto, como vemos aquí, yo creo que estas ciudades habían sido destinadas para destruirlas, pero ellos tenían la oportunidad todavía, como Rahab, de poder elegir seguir al Señor. Y yo me imagino sinceramente, porque la Biblia no lo dice, pero quién sabe, es una suposición,
alguna persona de estas tal vez huyeron a algún lugar y no está registrado, porque mis queridos hermanos, el ejército del Señor estaba allí y habían antecedentes de todo lo que Dios había hecho. Por lo tanto, era sabio huir o pedirle perdón al Señor, aunque el Señor dice que donde se escondieran, si no cambiaban su corazón, allí los iba a alcanzar, porque ¿qué le vale que huyan si siguen practicando esos actos inmorales y adorando a los demonios? Claramente la sierva del Señor dice, y la palabra, que para poder establecer el gobierno de Dios tenían que limpiar la tierra de tanta maldad. Pero leemos en el día martes algunos pasajes que nos pueden ayudar a entender el actuar, el proceder del Señor. Estos pasajes los encontramos en Éxodo capítulo 33, versículo 2, Éxodo 34, versículo 11 y Éxodo 33, versículo número 2. Leámoslos para poder entender la palabra del Señor y quién estaba detrás de estos juicios en contra de estas personas que lamentablemente habían llenado la copa de iniquidad. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Como vemos claramente aquí, el ángel de Jehová, el mensajero del Señor, que no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, era el que estaba encargado de echar de esa tierra a los cananeos, de destruirlos, ¿verdad? Pero queremos recalcar que Dios es un Dios de amor. Realmente Dios tiene paciencia. Se burlan del Señor, pero el Señor ejecutará estos mismos juicios, que son un ejemplo, como ya estudiamos, de los juicios que vendrán en el tiempo del fin. Y créalo, hay citas donde dice que hay ciudades, y se menciona a los Estados Unidos porque es un país protestante, fundado bajo los principios cristianos, donde se han apartado totalmente y están llegando a ser como la ciudad de Cananea. Y antes que este mundo llegue a su fin, Dios castiga estas ciudades. Yo lo creo, y mis queridos hermanos, creo que Dios es justo, que tiene paciencia, pero que hay veces ya no se puede hacer absolutamente nada. Tengo un libro, este libro fue escrito por una persona que era miembro del satanismo, donde dice que todavía se practican en los hospitales. Hay mujeres que dan a luz escondidos, y estos niños, hoy, mis queridos hermanos, así como se practica el sexo con animales, y así como hay incesto y toda clase de pecados cananitas, hoy hay niños que son sacrificados a los demonios. Y estamos cerca de la fiesta del Halloween, donde pasan cosas muy terribles y donde unos con intención adoran a Satanás. Algunos por ignorancia ni saben lo que hacen, pero en realidad detrás de esas fiestas está el mismo demonio. Inclusive hay iglesia en estos países, mis queridos hermanos, que salen hasta buscar los candies o las pastillas o las golosinas. No se visten de demonios, pero dice que de angelitos, para llevar a los niños a recoger. Vivimos en tiempos peligrosos, estamos confundidos, pero Dios, mis queridos hermanos, nos ha dado luz y debemos de aceptarla y apartarnos de estas fiestas inicuas
que simplemente lo que hacen de verdad es en adorar a Satanás. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros entender la palabra del Señor y, como dice él, ser un pueblo santo, apartado de estas cosas que están ocurriendo en este momento y que anuncian que el mundo se está corrompiendo rápidamente, que el Señor enviará sus juicios y que muy pronto vendrá a poner fin a este mundo lleno de maldad. Ahora nos vamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título Libre Elección. Leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículos 15 y 18, lo siguiente. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Como vemos claramente en este pasaje, hay distinciones entre naciones que estaban muy lejos, que no habían oído el mensaje del Señor, seguramente no como estas naciones que eran descendientes de Noé, de Cam, y aquellas naciones que estaban lejos se les proponía la paz, podían elegir entre aceptar lo que Dios les ofrecía o rebelarse. Aquí claramente vemos lo que nos quiere enseñar la lección con el título, Libre Elección. Tú y yo somos seres creados moralmente, podemos elegir. Hay predicaciones dentro de nuestra iglesia que tienen una tendencia calvinista, donde se nos dice que Dios lo ha hecho todo. ¿Es verdad esto? Sí, pero nosotros tenemos que elegir. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina nuestra de la elección del libre albedrío con la calvinista? Que en esa doctrina nosotros no podemos elegir. Dios lo hace todo, hasta elige por nosotros. Entonces, cuando decimos nosotros que no tenemos nada que hacer para la salvación, esto tenemos que entenderlo bien, porque si bien es cierto, no podemos tener un cambio en el corazón que no sea algo sobrenatural que haga el Señor. Dios necesita que nosotros aceptemos la salvación. Se lo voy a explicar muy claramente. Mi esposa se enfermó, tuvo un ataque al corazón y necesitaba ser operada de corazón abierto. Ella tenía que hacer algo para poder que el médico que la iba a operar pudiera hacerlo. Estaba enferma, pero si ella no hubiera firmado los documentos que autorizaba al doctor a hacer esta operación, el doctor no la hubiera hecho. Ella podía decidir si quería ponerse en las manos del médico o se quedaba como estaba. Era su elección. Mi querido hermano, el médico lo hizo todo. Mi esposa fue anestesiada y se curó. Por el momento, gracias a Dios, está viva. Dios lo ha hecho todo, pero tú y yo tenemos que elegir. Dios le dio la oportunidad a estos pueblos que eligieran. Algunos de los que estaban lejos eligieron que sí, otros eligieron que no. Otra de las cosas que nos enseña la lección en el día miércoles es lo que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículos 12 al 18. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, hablando ahora de las que ya Israel había conquistado, de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos,
sirvamos a dioses ajenos, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. ¿Qué nos dice este pasaje aquí? Que la ley es para todo. Dios es un Dios justo. Si los israelitas que conquistaban esas ciudades llegaban a hacer lo mismo que las naciones paganas, entonces también Dios tenía que destruirlos. Una advertencia para nosotros, para no aprender a hacer las abominaciones de las personas que no creen en el Señor. Mis queridos hermanos, debemos tomar esta advertencia. Estas personas endurecieron su corazón al punto que ya no pudieron escuchar la voz del Señor. Y para que nos quede bien claro cómo es que las personas se endurecen, voy a leer una cita que está en el espíritu de profecía. Dios no obliga a nadie, porque en la doctrina calvinista Dios es responsable porque hace todo para salvar a la humanidad, pero hay un pequeño problema. Tienen que responder una pregunta. ¿Y los que se pierden? Esto significa entonces que Dios, como es soberano, escoge si alguien se va a salvar y Él arbitrariamente decide quién se va a perder. ¿Qué esperanza tienen los que se pierden de salvación? Ninguna, porque Dios los rechaza. ¿Qué esperanza tienen los que se salvan? Toda, porque Él los obliga, les cambia el corazón. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con algunas predicaciones tendenciosas, donde se elimina el libre albedrío. Mis queridos hermanos, yo espero que te quede claro. Dios lo hace todo, Cristo lo hace todo, pero si tú no eliges lo que Dios ha hecho, te perderás por la eternidad. A ti y a mí nos toca elegir. Este pensamiento no lo aceptan las otras denominaciones y nos llaman legalistas, pero nosotros creemos que Dios nos ha creado con el deseo de elegir si queremos estar con Él, no obligados a la fuerza, sino porque por amor a Él nosotros decidimos apartarnos del mal, aceptar al Señor. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento, nos dice cuál es nuestro pecado y tú y yo debemos de elegir. Lamentablemente los cananeos, después de más de 500 años, persistieron en la maldad, su corazón se endureció y cometieron el pecado del Espíritu Santo. Leamos esta cita para que entendamos por qué a veces los autores dicen que el Señor es el que endurece los corazones. Veamos esta cita que será de gran ayuda para entender este tema. ¿Cómo endurece el Señor los corazones de los hombres? De la misma manera en que fue endurecido el corazón de Faraón. Dios envió a este rey un mensaje de advertencia y misericordia, pero él se negó a reconocer al Dios del cielo y no quiso obedecer sus mandamientos. Preguntó: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía, lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia. Este caso es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gradualmente el Señor retiró su espíritu. Al quitar su poder refrenador, el rey quedó a merced del peor de los tiranos, el yo. Muy bien, mis queridos hermanos, ¿cómo se endurece el corazón? Cuando nosotros deliberadamente no escuchamos la voz de Dios. Llega un momento que el Señor retira el Espíritu Santo. Esto es libre albedrío. Él no nos obliga.
Él nos da tiempo. Ahora, no tenemos tanto porque tú y yo no vivimos tanto tiempo ya, 70, 80 años. Es mejor aceptar. Por eso dijo Salomón, acuérdate de tu Creador en el día de la juventud, para cuando vengan los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Algún joven que está escuchando esta lección de la escuela sabática, acepta a Cristo hoy, elige al Señor hoy, decídete por Él hoy, mis queridos hermanos, porque el rechazar la misericordia de Dios constantemente nos endurece el corazón de tal manera que cometemos el pecado contra el Espíritu Santo. Estas personas lo habían cometido 500 años, de generación en generación, no solo rechazando, sino desafiando a Dios. Dios tuvo que retirar el Espíritu Santo, como lo retiró a Faraón. Y sin Espíritu Santo, ni tan siquiera podemos entender las Escrituras. Hay una profecía, dice que las personas correrán de un lado al otro, buscando la palabra del Señor. Escrita está, hay versiones por todas partes, pero sin el Espíritu Santo no la podemos discernir. Ojalá que Dios te dé un corazón, una mente, que puedas aceptar lo que dice su palabra y confiar en el Señor, creerla, porque endurecer el corazón es peligroso. Conozco personas que están en la iglesia de muchos años, su esposa va, el esposo va, pero nunca se ha querido entregar a través del bautismo, y pasan los días y los años y se va endureciendo más el corazón hasta que viene la muerte y nunca dieron el paso definitivo. Que Dios nos ayude para los que estamos dentro, y si tú eres de esas personas que no toma la decisión, puedas tomarla y ser salvo. Mis queridos hermanos, cuidado con el pecado contra el Espíritu Santo. La lección nos dice aquí en un pequeño párrafo: la neutralidad no es posible. Desde que el pecado apareció en el mundo, solo se puede estar de parte de Dios o contra Él. Lo primero conduce a la vida eterna, la otra opción a la muerte eterna. Queridos hermanos, que nosotros podamos escoger servir al Señor y tener la vida eterna. Y luego nos habla en la lección de la palabra en hebreo erem, que es una palabra que especifica, ¿verdad?, la destrucción de cierto territorio por los pecados, por las maldades que se habían cometido. Y como ya mencionamos, este pueblo tuvo oportunidad durante 500 años, de generación en generación, y finalmente decidieron no aceptar la bendición del Señor y perecerán por la eternidad. Muy bien, el día jueves tiene como título El Príncipe de Paz. Y en este día se nos habla realmente del plan de Dios para con su pueblo Israel y para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Y es que, mis queridos hermanos, a Dios no le gusta la guerra. Dios es un Dios de amor, se llama su extraña obra. Él no quiere que perezca el impío. Él le dijo a Moisés: aquí está la vida y la muerte. Escoged la vida para que viváis. Encontramos en el libro de Miqueas capítulo 4, versículo 3, un pasaje que me gustó mucho. Hay varios allí en la lección en este día, pero este refleja el pensamiento del plan de Dios para su pueblo y el plan que Dios va a cumplir, porque lo que Dios promete siempre se cumple. Leemos en Miqueas 4:3 lo siguiente: y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hacer hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Claramente aquí se nos dice cómo Dios usaba a los profetas para dar un mensaje. Si bien es cierto, habían guerras que a Dios no le hubiera gustado jamás, dirigir. Él quería y quiere. En el libro de San Pedro dice que todo el mundo
proceda el arrepentimiento. Pero aquí dice que algún día no habrá más guerra. Esos instrumentos bélicos que se usaron para matar, dice el Señor, no se ensayarán más para la guerra. El periodo de paz. Dios anunciaba un periodo de paz con el Mesías. Lamentablemente lo mataron. No quisieron aceptar la paz que le ofrecía el Dios Todopoderoso. El pueblo se convirtió en un pueblo que despreciaba a las demás naciones. Perdieron de vista el objetivo de conquistar y eran conquistados, subyugados por los romanos. Pero aún Dios, en medio de esa circunstancia, le permitió tener el templo, protegió su culto para que fueran luz, como dice Isaías, a las demás naciones. Pero el pueblo no aceptó la paz. Y como vemos aquí en otro pasaje que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 23, leemos la bondad y la misericordia de Dios de los enemigos asirios que finalmente destruyeron a las tribus del norte, las llevaron cautivas, las dispersaron, las desaparecieron. Con tantos profetas que le mandó el Señor, decidieron también el pueblo elegido hacer lo malo. Leemos allí lo siguiente. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Como vemos claramente aquí, Dios no quiere la muerte del impío. Estas personas eran enemigas. Dios pudo haberlos asesinado, castigado a todos con la muerte. Él tiene el poder para enceguecerlos. Hay un ejército que lucha por el pueblo de Dios. Sin embargo, en esta ocasión, Dios los perdonó. Mandó un mensaje a través del profeta. Los llevaron a Samaria. Estaban ahí listos para ser ejecutados. Sin embargo, Dios en su misericordia le dio alimentos. Y la lección nos dice que la paz engendra paz. La violencia engendra violencia. Dios quiere el bien, la paz. La quería para el pueblo de Israel, la quiere para nosotros en la actualidad. Y algún día, mis queridos hermanos, vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para que haya paz, hay que hacer justicia, hay que eliminar la verdad, erradicar el pecado. Es la única forma en la cual se puede establecer una justicia perdurable y verdadera. Y el juez de la tierra está a punto de venir. Y, mis queridos hermanos, cumplir su promesa de traer la paz eterna para ti y para mí. Así que la pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿estoy yo cumpliendo la palabra del Señor? ¿Estoy proclamando a aquellos que no conocen las verdades del Evangelio? Quiera Dios que este tema lo hayamos entendido bien. Dios no quiere la muerte del impío. Dios es paciente, tardo para la ira, clemente, grande en misericordia. Pero llega un momento en que Dios, por amor, decía a Israel, por amor a nosotros, tiene que ejecutar los juicios. Hay tanta maldad en el mundo. Hay tantas personas que claman por justicia. Hay tantas cosas que están ocurriendo que nosotros queremos que ese Dios juez justo venga y cumpla su palabra.
Mis queridos hermanos, que Dios te bendiga. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, envíalo. Pero espero, como ya dije, que nosotros podamos entender que lo que Dios quiere establecer es un reino de paz. Nos vemos el próximo sábado en el próximo repaso de la lección de la escuela sabática. Voy saliendo en algunos momentos para el aeropuerto. Por favor, tenme en tus oraciones. Feliz sábado. Que Dios te bendiga.